Pues estamos en medio del proceso electoral y ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha convertido en un elemento central. Son los jueces electorales quienes lo integran y son protagonistas clave para ir desentrañando las desavenencias, resolver las quejas, impartir justicia electoral en función a lo que son nuestras leyes, nuestros artículos en la Constitución, y ha resuelto algo muy importante que se dijo le daba o le daría manga ancha a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, pero también está definiendo situaciones tan relevantes como lo que es violencia política en razón de género, cuándo castigarla y cuándo no. Y por eso agradecemos muchísimo que esta mañana nos acompañe Roberto Duque, asesor jurídico del Tribunal Electoral. Roberto Duque, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ivonne. Un privilegio encontrarme en tu espacio. Al contrario, Roberto, cuéntanos, ¿hay una interpretación de que se da manga ancha a la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, con la resolución que se toma esta semana en la Sala Superior, 5 votos, 3 a favor, 2 en contra, para que tenga la capacidad de designar sin consulta al Consejo General a los titulares de las carteras que por ahora permanecen con encargados de despacho? Sí, fíjate, Ivonne, que es curioso porque esta expresión, si quisiéramos utilizar esta expresión de manga ancha, manga amplia o algo parecido, pues quien establece esa facultad es el reglamento vigente del propio Instituto Nacional Electoral, es decir, las normas que se ha dado el INE para su funcionamiento. Permíteme explicarlo de esta manera. Adelante. Hay una, digamos, vía ordinaria para nombrar a los altos directivos del INE, empezando por la secretaria o secretario ejecutivo del INE y varias direcciones que son bien importantes en el INE para la operación de la elección. Esa, digamos, forma ordinaria de elegirlos implica que la presidenta haga una propuesta y que obtenga una mayoría de 8 votos de entre las 11 consejerías. Esa, digamos, es la forma ordinaria de elegir a los altos directivos del INE. Ahora, en caso de que no se dé esa mayoría, las propias normas que rigen las funciones y las tareas del INE establecen una salida, digámoslo así. Y esa salida es que, para que no queden acéfalas, para que no queden vacantes estas posiciones tan importantes, la presidencia del INE es la que designa a encargadurías de despacho, a encargados, pues, sí, o encargadas de cada una de esas áreas, empezando, reitero, por la Secretaría Ejecutiva. Es el reglamento del INE el que da esta facultad expresa a la presidencia del instituto. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? La verdad es que el tribunal se ciñó a ver si este nuevo mecanismo que había ideado el INE a través de un acuerdo, pues estaba conforme al mecanismo legal y reglamentario, y determinó que no. Entonces, la norma que faculta a la presidencia del INE se queda tal como está, y entonces, como ha venido operando desde hace varios meses, pues ahí están las encargadurías con fundamento, con asidero jurídico, y es lo que la sentencia del tribunal determinó. Y en la sentencia del tribunal, Roberto Duque, asesor jurídico del Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial, ¿tendría alguna ponderación de lo importante que sigue siendo que se pondere, que se cuide, que se procure el trabajo colegiado? ¿O en este caso puede la presidenta consejera prescindir de él? Es interesante, Ivonne, porque hubo una sesión de la que tú informaste desde luego en tu espacio, en diciembre pasado del INE. Fue muy sonado, recordaremos todos, que es una sesión que se quedó incluso sin quórum en el INE. ¿Por qué? Porque una parte del Consejo General, la mesa de la herradura que todas y todos conocemos, señalaba que hacía falta un nuevo mecanismo para procurar que fueran nombrados por el Consejo General estos altos cargos. Otra parte del Consejo decía, pues puede ser buena idea o no, un nuevo mecanismo, pero no lo puede establecer un acuerdo. Entonces, una parte del Consejo General del INE señalaba que era ilegal
y que era contrario a la normativa que el propio INE se dio. Y entonces, fíjate que la mayor parte de los partidos políticos se retiraron de esa sesión, se rompió el quórum y luego ya al día siguiente ya se reinstaló y aprobaron este acuerdo. El INE aprobó este acuerdo con un nuevo mecanismo. Y varios partidos políticos acudieron al tribunal, porque el tribunal no actúa de oficio, digamos, no actúa por sí mismo. Claro. El tribunal siempre tiene que estar activado, Ivonne, por impugnaciones. Y en este caso varios partidos, incluyendo al PRI, incluyendo a Morena, es decir, partidos de distintas coaliciones, acudieron al tribunal diciendo precisamente que era ilegal este nuevo mecanismo y contrario a la normativa del INE. El tribunal examinó el asunto y concluyó que en efecto no es acorde este nuevo mecanismo en este acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento. Realmente fue un tema 100% jurídico y las cosas pues se quedan, la verdad es que como estaban, es decir, el reglamento interno prevalece del INE y en donde está esa facultad para la presidencia del INE de nombrar encargadurías. En ese sentido, la última palabra ahora la tiene la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, o habría en los alcances, como se le dice en el tribunal, Roberto Duque, habría en las consecuencias de la sentencia, de la resolución, un pronunciamiento en particular para cómo proceder en esta nueva designación, volver a consultarlo o se deja a la interpretación de la consejera presidenta? No, en realidad el tribunal deja subsistente, digamos, hace prevalecer la normativa que tiene el INE para estos casos. En caso de que haya vacantes, pues la presidenta nombre a encargadurías, se quedan las cosas, digamos, como están. Ahora, Ivonne, es excelente la pregunta porque justo eso no quita que en cualquier momento pueda darse el consenso de 8 votos para nombrar a una secretaría ejecutiva, que por cierto podría ser quien está encargada de despacho u otra persona. Que ya tenía 7 votos ahí. En anterior reunión privada trascendió que ya había alcanzado 7 votos, ¿no? Exactamente, si se alcanzan 8 votos o más, por supuesto, entonces ya se da el nombramiento pues por parte del Consejo General. Es como si fuera un plan A, permítame decirlo de esta Claro. manera. El plan A es, digamos, el mecanismo ordinario de designación, pues es que la presidencia del INE, esto viene, por cierto, desde los tiempos de José Woldenberg, no es nueva esta normatividad del INE, pues somete a consideración y si se alcanzan 8 votos, pues ya está la designación de la Secretaría Ejecutiva o de las direcciones. Pero si no se obtiene esa mayoría, entonces la salida, la solución, digamos, que está establecida en la normativa del INE muy claramente, es el artículo 16 del reglamento, muy fácilmente consultable en Internet, es que la presidencia del INE es explícitamente facultada para nombrar a directores ejecutivos. Esa norma nos puede gustar o no nos puede gustar, pero para que cambiara tiene que hacerse a través pues de la ley o de alguna norma de superior jerarquía normativa, que el acuerdo, pues tú recuerdas la pirámide de la jerarquía normativa, ¿no es cierto? Es un triángulo donde hasta arriba está la Constitución en un punto, en un segundo nivel vienen las leyes que no pueden contravenir a la Constitución desde luego los reglamentos, y ya más abajo, Ivonne, vienen los decretos y los acuerdos. En este caso es un acuerdo del INE que no estaba acorde con el modelo legal y reglamentario que rige al Instituto Nacional Electoral. Estamos conversando con Roberto Duque, él es asesor jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y mucho agradecemos que pues nos despeje las dudas que tenemos sobre esta resolución que le habría confirmado, de acuerdo con la lógica de la resolución, las atribuciones a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, para que ella designe a los titulares pendientes en diversas oficinas que son cruciales, sustantivas del INE. Le pregunto, Roberto Duque, ¿qué decirle a los consejeros que los escuchábamos esta mañana con lo que fue ayer su valoración de esta resolución? Consejeros como Martín Faz, como Carla Humphrey, como Claudia Zavala, que señalaban que esta resolución del Tribunal Electoral es contraria al espíritu y a la naturaleza colegiada que la Constitución le otorga en su artículo 41 al INE.
Fíjate, Ivonne, que en la sesión que se tuvo el INE se dio esta discusión. Es cierto que una parte del Consejo, incluyendo las consejerías que acabas de mencionar, se inclinaban por este nuevo mecanismo y decían que sí tenía sustento jurídico. Otra parte del Consejo señalaba que no. Otros consejeras y consejeros decían que era totalmente, así lo dijeron, que era totalmente ilegal y totalmente contrario a la normativa interna del INE, este nuevo mecanismo, este nuevo procedimiento de designación que establecieron a través de un acuerdo. Fue una discusión acalorada, que por cierto está en internet, en YouTube se puede consultar, y finalmente se decidió aprobar este acuerdo, este nuevo mecanismo. Y como te decía, varios partidos políticos que estaban inconformes con ese acuerdo por su ilegalidad, según su punto de vista, acudieron al Tribunal Electoral, le dijeron, oye, Tribunal Electoral, no nos gusta este acuerdo, creemos que es ilegal, lo sometemos, digamos, elevaron a la consideración del tribunal. El tribunal estudia el asunto, examina el expediente y termina concluyendo, como digo, que en efecto no es acorde el nuevo mecanismo, que puede ser bueno o malo, no lo juzga, simplemente lo que sí juzga es su, digamos, armonía con la ley y con el reglamento, y determinó que no, porque en esta jerarquía normativa pues hay leyes que se tienen que respetar, y por supuesto esta facultad expresa, que nos guste o no nos guste, establece el reglamento del propio INE en favor de su presidencia para nombrar encargadurías. La verdad es que es así de sencillo. Roberto Duque, asesor jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial, aprovechando su conocimiento, su expertez, pues imbuido acá en el Poder Judicial, preguntarle si usted tiene alguna consideración de lo que ha sido el anuncio hoy en la mañana del presidente de la República, pues ya confirmando que el 5 de febrero, en un paquete de reformas constitucionales en materia de bienestar, de pensiones, también incluirá cambios al Poder Judicial. ¿Ustedes saben si esto también los abarcaría a ustedes o tendría solamente la naturaleza de la Judicatura y de la Suprema Corte, Roberto Duque? No lo sé, Ivonne, pero digamos, el órgano que normalmente se le llama constituyente permanente, ¿no es cierto? Es decir, que son las dos cámaras del Congreso de la Unión quien determinan las reformas constitucionales, luego incluso se van a las legislaturas de las entidades federativas. Entonces existe ese llamado constituyente permanente que pues en cualquier momento puede tomar esa decisión de altísima importancia legislativa, pues una reforma constitucional, y entonces pues es el poder legislativo y los poderes legislativos locales los que determinan los cambios constitucionales. Entonces pues digamos que estaría en el ámbito legislativo y ya no jurisdiccional, y evidentemente pues todas las autoridades del Estado tienen que ajustarse a lo que establezca la Constitución. De alguna manera, desavenencias, inconformidades, confrontaciones que ha habido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues dieron pie a pensar qué tan necesario podría ser ponerlo al día, cambiarlo. ¿Esto no podría ser materia también de una reforma del tribunal dentro del paquete de la reforma del Poder Judicial? Bueno, en realidad la Constitución establece la estructura del Estado mexicano con todos sus componentes, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y todas las cuestiones que están en la Constitución son, por supuesto, susceptibles de ser reformadas bajo este procedimiento que te comento, ¿no? De ambas cámaras federales y luego también la mayoría de las legislaturas locales. Entonces, sí, claro, cualquier tema podría entrar en cualquier paquete legislativo, cualquiera de las infinitas temáticas que hay en una Constitución. Una parte, Ivonne, de esta controversia reciente que se ha dado, ha ocurrido en el INE, pues ha habido decisiones divididas, que no han sido por unanimidad, otras sí son por unanimidad de las decisiones que toma el INE. En el Tribunal Electoral pasa exactamente lo mismo, en la Suprema Corte pasa exactamente lo mismo, o sea, son órganos colegiados, y la lógica de un órgano colegiado pues justamente es tener una serie de visiones, un conjunto de perspectivas para al final llegar a una decisión. Esto es normal en los órganos colegiados. A ver, Ivonne, yo creo que nadie espera que una ley sea aprobada
500-0 No, en la Cámara de imagínate, Diputados, no, que tenía bueno. 500 El diputaciones, totalitarismo del Gulag, ¿no? Qué horror. o 128-0 en el Senado, que hay 128 senadurías. No, esta pluralidad, esta división, digamos, de posiciones es normal en cualquier órgano colegiado, tan grande como la Cámara de Diputados, por ejemplo, o en este caso, pues órganos más pequeños, como es el Consejo General del INE, más pequeños en cuanto a su número de integrantes y de votantes, o como lo es un órgano jurisdiccional. Entonces es normal en una democracia que se den votaciones divididas, o a veces sí se dan las unanimidades, ¿no? Pues agradecemos mucho a Roberto Duque, asesor jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos haya acompañado esta mañana, y le pedimos que siga siempre en contacto con nosotros, pues para seguir entendiendo estos temas que a todos importan. Buenos días. Para mí sería un honor. Muchas gracias, Ivonne. Gracias.